Bueno, bienvenidos a Raras pero Reales, un programa semanal de 30 minutos dedicado a explorar el síndrome de Dravet y otras enfermedades raras. Cada semana nos sumergiremos en un tema específico relacionado con estas condiciones y contaremos con la participación de invitados especiales, que van desde estudiantes y profesores de la Universidad Miguel Hernández hasta investigadores externos y profesionales de la industria. Nuestro objetivo es claro: informar, sensibilizar y apoyar a la comunidad afectada por estas enfermedades. Acompáñenos en este viaje de descubrimiento y aprendizaje, donde cada historia y cada voz cuentan. Yo soy Ana Cantó, estudiante del grado de Biotecnología de la Universidad Miguel Hernández y coordinadora científica en la Fundación para la Investigación del Síndrome de Dravet, una entidad sin ánimo de lucro dirigida por padres que no se resignan al curso de esta enfermedad, luchando contra ella a través de la investigación. De hecho, contamos con nuestro propio laboratorio en el Parque Científico, a través de la concienciación, por ejemplo, a través de nuestro equipo solidario Reto Dravet, y a través del apoyo a otras familias con múltiples programas e iniciativas de carácter social, siempre con el objetivo final de mejorar la calidad de vida de nuestros guerreros y sus familias. Hoy estamos muy emocionados de tener con nosotros al doctor Luis Montoliu, licenciado y doctor en Biología por la Universidad de Barcelona, investigador del Consejo Superior de Investigadores Científicas y miembro del Comité de Dirección del Centro de Investigaciones Biomédicas en Red de Enfermedades Raras en el Centro Nacional de Biotecnología en Madrid, del que actualmente es vicedirector. El doctor Montoliu dirige el Nodo Español del Archivo Europeo de Ratones Mutantes e investiga sobre enfermedades raras, usando estos modelos animales modificados genéticamente con las herramientas CRISPR, de cuyo uso fue pionero en España. Además de haber fundado y presidido diversas sociedades científicas, forma parte del panel de ética del ERC en Bruselas y ha sido miembro y presidente del Comité de Ética del CSIC y asesor de presidencia en este mismo en temas de éticas y de Science Europe. A pesar de todo ello, ha encontrado el tiempo para escribir seis libros de divulgación científica sobre edición genética, dos sobre albinismo, genética de la pigmentación, enfermedades raras y bioética, recibiendo numerosos premios no solo por sus investigaciones, sino también por su intensa y extensa actividad divulgadora. Bienvenido, Luis, es un honor tenerle aquí con nosotros. En la presentación mencionábamos que su investigación se centra en las enfermedades raras, pero ¿qué fue lo que le inspiró a dedicar su carrera a la investigación de enfermedades raras, como por ejemplo es el albinismo? Bueno, ante todo, hola Ana y saludos a todos los que nos escuchan. Un placer estar aquí con vosotros en esta iniciativa de la Fundación Dravet. Y claro, yo llevo muchos años trabajando en enfermedades raras, incluso cuando no las llamábamos. Yo trabajaba en Alemania al principio de los años 90 en unos modelos de pigmentación que eliminaba o volvía a introducir la pigmentación en modelos animales, en ratones. Y bueno, implícitamente lo que estábamos generando eran ratones albinos, ratones carentes de pigmentación, y no le dábamos mayor importancia porque en aquel momento lo utilizábamos como nuestro modelo experimental para intentar entender cómo los genes funcionaban. Pero me llamó un oftalmólogo de Reino Unido y me dijo: ¿tú me podrías enviar estos ratones para hacer unos experimentos? Esto es una cosa habitual entre investigadores, que compartimos los modelos. Yo le dije: por supuesto. Y como que no quiera la cosa, me dijo: oye, por cierto, tú sabes que estos ratones albinos que has generado son además ciegos. ¿Qué me dice? Yo en aquel momento descubrí algo que desconocía totalmente. Desconocía que el albinismo, más allá de este aspecto externo que es tan característico de falta de pigmentación, pues estaba asociado a una pérdida muy importante de la visión. Y eso fue lo que encendió la llama, y te estoy hablando del año 93, y han pasado pues más de 30 años, y aquí sigo trabajando e investigando en el albinismo, tratando de entender por qué la pérdida de mutación, por qué las mutaciones en nada menos que 22 genes son capaces de producir 22 tipos de esta condición genética poco frecuente que es el albinismo. Por lo tanto, como en muchas otras situaciones en ciencia, uno acaba trabajando en temas pues debido a la serendipia. Aparecen situaciones inesperadas que te suscitan interés y que te llevan a involucrarte, y en mi caso, pues de hace ya bastantes años, a hacer genética humana, a hacer diagnóstico genético, a tratar con las familias, a colaborar con las asociaciones de pacientes como la vuestra, en mi caso ALBA, que es la Asociación de Ayuda a Personas con Albinismo, y otras asociaciones parecidas en otros países, y a una federación mundial, etcétera. Con lo cual, casi que sin quererlo, empecé a trabajar con enfermedades raras y ahí sigo 30 años después. Qué interesante, desde luego.
Mencionaba usted que sigue un poco investigando, porque al final imaginamos que no todo es luz y color en las investigaciones cuando se trata de enfermedades raras o poco frecuentes. ¿Podría decirnos cuáles son los retos más importantes que hay en este campo de investigación? Pues mira, durante muchos años a mí me hubiera gustado poder hacer modelos animales mucho más cercanos a lo que nos encontramos en las personas. Sabemos generar modelos de ratón genéticamente modificados desde hace ya bastantes años, desde los años 80, etcétera, pero estos modelos frecuentemente no se ajustaban a lo que veíamos, a las mutaciones que encontrábamos en las personas. Y a mí, yo hacía más de 20 años que estaba intentando buscar la manera de reproducir en mis modelos de ratón exactamente las mismas mutaciones que yo veía cuando diagnosticaba a las personas con albinismo. Pues bien, siempre necesitamos un momento de fortuna, un momento de suerte, y esto fue lo que sucedió. De nuevo la serendipia, y a principios de 2013 pues empezamos a descubrir las herramientas CRISPR de edición genética, que tienen un origen español, que las investigó durante muchos años Francisco Juan Martínez Mojica de la Universidad de Alicante, las nombró. CRISPR es un acrónimo inventado en Elche, inventado en Alicante, y luego dos investigadoras, Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna, las convirtieron lo que inicialmente era una estrategia de defensa de bacterias para defenderse de los virus, la convirtieron en una herramienta que permite editar directamente el genoma. Y eso fue lo que nos permitió a dar un salto que ha sido brutal. De hecho, hay un antes y un después. Con las herramientas CRISPR yo puedo diagnosticar genéticamente una persona de una enfermedad rara, sé qué gen y qué mutación está afectada y me voy exactamente al mismo gen, al gen homólogo que hay en el genoma de ratón, y con las herramientas CRISPR reproduzco exactamente la misma mutación que acabo de ver en esa persona. Ese ratón se convierte en el ratón avatar de esa persona. Y con ese ratón ahora puedo hacer una serie de experimentos y puedo investigar terapias, tratamientos, puedo ver sobre la etiología de la enfermedad, cosa que no puedo hacer, obviamente, porque es éticamente inadecuado y éticamente indefendible, pues hacer estos experimentos directamente en las personas. Por lo tanto, a veces, como decía Sidney Brenner, que también fue premio Nobel, los avances científicos frecuentemente necesitan de estas revoluciones técnicas que de una forma disruptiva, nos permitan hacer experimentos que hasta ese momento simplemente es que no los podíamos hacer. Y esto sucedió con las CRISPR, y las CRISPR han tenido un impacto tremendo tanto en el estudio como en el desarrollo de terapias génicas basadas en estas herramientas de edición genética. Hay más de 100 ensayos clínicos ya hoy en día que usan estas herramientas CRISPR de diferentes enfermedades raras. Uno de ellos ya ha sido aprobado tanto por la agencia americana, la FDA, como por la Agencia del Medicamento Europea, por la EMA. Desde luego vemos que es una técnica muy prometedora y de la que usted, como mencionábamos también en la introducción, ha sido pionero en España. Pero también es cierto que mucha gente que nos está escuchando ahora mismo será la primera vez que escucha este término, lo que nos hace pensar que existe alguna barrera para trasladar esto a la realidad o para que no se hable de forma tan abierta en la sociedad. ¿Cuál es el problema que cree que debemos abordar o resolver para que las nuevas terapias sean efectivas? Pues mira, me hubiera gustado decirte que el problema que tenemos que resolver es un problema científico, técnico, porque es donde yo me manejo, es donde los investigadores e investigadoras nos manejamos, y es lo que hacemos, ¿no? Intentar desarrollar pues estrategias de curación, tratamientos paliativos, tratamientos curativos, pero esto está resuelto. Aunque sea sorprendente, esto está resuelto. No para todas las enfermedades, ya me gustaría a mí decir que esto es así, no es así. Seguimos teniendo entre un 5 y un 10%, menos de un 10% de enfermedades raras que tienen alguna terapia disponible. Pero el problema que tenemos actualmente es lo que nos recuerda el cuarto principio de la bioética, que es el principio de justicia, que nos recuerda que toda terapia que desarrollemos tiene que estar disponible para todo aquel que lo necesite o que la necesite, pero no solamente para aquellos que la pueden sufragar, porque nos enfrentamos a terapias que son muy caras, que tienen unos precios exorbitados. Por ejemplo, la primera terapia CRISPR sale a un precio para tratar
dos enfermedades raras, la anemia falciforme y la beta-talasemia, son enfermedades de la sangre graves, pues sale un precio de 2,2 millones de dólares por paciente. Hay 400.000 personas al año que nacen con anemia falciforme, 300.000 de ellas solamente en África. ¿Alguien cree que todas estas personas van a tener acceso a esta terapia? Evidentemente que no. Tenemos un problema. Es un problema que tenemos que resolver. Y cuidado que no se tiene que malinterpretar lo que estoy diciendo. Necesitamos a las empresas farmacéuticas porque son las que fabrican estas terapias. Y tiene que ser posible que accedan a su legítimo beneficio para resarcirse de la inversión que han realizado. Pero ese beneficio tiene que ser sensible y tiene que ser racional y tiene que estar de acuerdo con lo que las cantidades que pueden pagar tanto las familias como los sistemas nacionales de salud. No tiene sentido que generemos una terapia y que esta terapia luego no sea ni asequible ni accesible a las familias. Y esta no es la más cara de las terapias. Hay terapias de hemofilia de 4,5 millones de euros. Hay terapias en las cuales aparecen otros genes. La mayor parte de estas nuevas terapias tienen unos precios muy, muy importantes. Son terapias de un solo uso, no son terapias recurrentes, es decir, se modifica los genes o una parte importante de las células del órgano afectado, la persona resulta curada, en principio, pues va a permanecer curada de por vida. Por lo tanto, desde el punto de vista de la visión empresarial, pues no es un medicamento que el paciente tenga que comprar el resto de su vida, sino que es un medicamento que se administra una sola vez. Probablemente ahí está parte del problema por lo cual la empresa quiere recuperar pues toda la inversión realizada pues de una forma relativamente rápida. Tenemos que buscar fórmulas. Yo creo que tampoco nos tenemos que desanimar. No quisiera dar una visión pesimista. La visión optimista es que hay muchas terapias génicas que se están evaluando. Hay más de 2.500 terapias génicas en evaluación, más de 100 de ellas que usan las herramientas CRISPR. Y lo que tenemos que hacer es desarrollar estrategias que permiten optimizar los procesos. Necesitamos ingenieros, ingenieras, economistas. Necesitamos aplicar esquemas similares a los que aplicamos cuando, como Unión Europea, en lugar de que cada país comprara las vacunas contra la COVID, la compra y la gestión de las dosis de vacunas para todos los europeos se hizo de forma centralizada y se negoció de forma centralizada. Claro, ¿por qué no lo hacemos con las terapias? ¿Por qué la terapia contra la anemia falciforme o cuando exista contra el síndrome de Dravet tiene que negociarse por España, por Portugal, por Francia? Y claro, en cada uno de estos países la empresa llegará a un acuerdo con el Ministerio de Sanidad o el equivalente y claro, la empresa querrá poner un precio muy alto, el consejero de Sanidad o el Ministerio un precio muy bajo y tendrán que llegar a un entente cordial. Pero tampoco pueden tirar demasiado de la cuerda porque a la que fuerzan demasiado un precio demasiado bajo, la empresa va a decir, pues ¿saben qué? En este país no se va a administrar esta terapia. Si usted quiere esta terapia, va a tener que irse a otro país en el cual hayamos llegado a un acuerdo para la. Por lo tanto, aquí, fíjate que los retos que estoy comentando no tienen nada de científico y técnico. Yo hubiera jurado hace unos pocos años que estos serían los problemas que tendríamos. Y los problemas de los cuales te estoy hablando son de índole social, económica y política. Es una voluntad política de que existen las terapias, pues vamos a ver si las ponemos a disposición de quienes los necesitan, ¿no? Porque yo siempre digo, para una familia que tiene un niño o una niña con enfermedad rara, ¿qué puede haber peor? Pues saber que existe una terapia para esa enfermedad y saber que tu hijo no va a poder acceder a esa terapia. Eso es terrible. Y eso es lo que tenemos. Completamente de acuerdo. Y bueno, realmente siguiendo un poco en esta rama, estábamos hablando de limitaciones a nivel costes económicos, pero al final tener la financiación y recursos necesarios también es crucial para el avance científico. ¿Cree usted que la financiación en nuestro país está suficientemente financiada y dotada de recursos para hacer frente a los retos de salud actuales? Bueno, la respuesta es muy fácil, no. Necesitamos más financiación. Pero tampoco me quiero quedar en la melancolía de reclamar financiación ahí. Tenemos una financiación importante, podemos hacer experimentos. Hay muchos experimentos que necesitan buenas ideas, no solamente buena financiación. Lo que pasa es que necesitamos poder hacerlo en condiciones. Claro, estamos financiando unos proyectos en España
que están como menos de la mitad de lo que habitualmente reciben nuestros colegas en otros países europeos, ¿no? Queremos asimilarnos a ellos, queremos competir con ellos, pero estamos compitiendo con una mano atada a la espalda, porque en el fondo no tenemos los... Claro que están los consorcios internacionales, las colaboraciones, los proyectos europeos en los cuales diferentes investigadores de diferentes países pues colaboran para un mismo fin, y esta es una de las maneras de cortocircuitar pues las limitaciones que tenemos aquí en España, ¿no? Es decir, tú te rodeas de buenos colegas, buenos amigos, bien financiados en otros países y en el fondo pues te estás beneficiando de ellos. Lo que pasa que me gustaría que mis colegas también se beneficiaran de lo que hacemos nosotros si nosotros estuviéramos adecuadamente financiados. Realmente el problema que tenemos los investigadores e investigadoras aquí en España, más allá del dinero que se necesita para realizar los experimentos, se necesita dinero para poder contratar a personas. Dinero para hacer experimentos, uno ya lleva muchos años trabajando y al frente de un laboratorio y te aseguro que más o menos los podemos encontrar. Pero dinero para poder contratar a personas, porque en definitiva la ciencia la hacen las personas y necesitamos a personas contratadas, investigadores en diferentes niveles, predoctoral, postdoctoral, investigadores de la escala técnica. Todas estas personas hay que contratarlas, hay que tenerlas con un sueldo digno y esto es lo que nos permitirá despegar y avanzar. Por lo tanto, soy más concreto. No tenemos suficiente financiación y la financiación que nos falta y la que necesitamos tiene que ir fundamentalmente dedicada a la contratación de recursos. Pues qué importante también reivindicar esto. Mencionaba, volviendo un poco al tema inicial, cuando lo introducíamos, que usted forma parte de diversos paneles y comités de ética, dado que al final modificar el genoma, la información genética, es algo que desata bastantes debates y que hay mucha gente que se echa la mano a la cabeza cuando escucha hablar de estos términos. ¿Cómo se asegura que la investigación en edición genética se mantenga dentro de los límites éticos y legales y que sea al mismo tiempo comprensible para la sociedad? Bueno, varias cosas. La evaluación ética de todo proyecto de investigación es obligatoria y necesaria. No es algo. Nosotros tenemos que responder a esa pregunta que nos recuerda la ética. La ética es una disciplina de filosofía que dilucida si las cosas están bien o están mal, de acuerdo a nuestro código de moral, a la moralidad que tenemos como cualquier sociedad. Las sociedades deciden arbitrariamente lo que está bien y lo que está mal y a partir de ahí definen sus regulaciones, sus leyes, sus normativas. Por lo tanto, la ética nos hace preguntar cuando nos enfrentamos a un experimento, ¿para qué quiere usted hacer este? Y uno tiene que tener una buena respuesta para eso. Si no tienes una buena respuesta, seguramente lo mejor que podrías hacer es no hacer ese. Porque no solamente tienes que tener la respuesta, sino que lo que tú quieres hacer, además de servir para avanzar en el conocimiento de enfermedades y de tratamientos y mejorar pues, la salud de todos tus congéneres, además tienes que saber que lo vas a poder realizar de acuerdo con las limitaciones que tienes en tu profesión. Los investigadores, claro que tenemos un marco. La gente se piensa que los investigadores podemos hacer prácticamente lo que queramos en el mundo. Y esto no es así. En absoluto es así. Y por eso hay que insistir en todas las ocasiones que uno tenga la posibilidad, como esta entrevista. Y por eso escribí este último libro que tengo publicado, que se llama No todo vale. ¿Qué hace un científico hablando de ética? Donde detallo todas y cada una de las situaciones, por ejemplo, la utilización de muestras de personas, la utilización de células, de biopsias de personas para poder investigar, la utilización de modelos animales. ¿Quién quiere dañar a un modelo animal? ¿Quién quiere dañar a un animal? Nadie. Pero a la vez, los modelos animales siguen siendo indispensables para el desarrollo de terapias o el desarrollo de candidatos vacunados. Lo que tengo que garantizar es que ese cierto ligero daño que voy a infringir en el modelo animal tiene que estar justificado por un fin que tiene un beneficio mayor y ese fin mayor tiene que ser que yo voy a comprender mejor esa enfermedad y voy a poder desarrollar una terapia para esa enfermedad. Pero eso no lo decido yo. Yo tengo que preparar un dossier, tengo que argumentarlo y hay diferentes comités que van a evaluar esta propuesta y finalmente, si está todo de acuerdo con la legislación vigente, me van a dar el permiso. Pero si no, no. Y a mí no se me ocurre un experimento y yo llego al día siguiente al laboratorio y empiezo a pinchar ratones como si no hubiera un mañana. Eso no funciona así. Yo tengo que justificar por qué quiero
utilizar, por ejemplo, ratones? ¿O por qué quiero pedirle sangre a una serie, una cohorte de pacientes? ¿Por qué quiero diagnosticar? Y además tengo que contar con su consentimiento informado, que es el tercero de los principios de la bioética, ¿no? El respeto a la autonomía del paciente. Por eso cuando hablamos de ensayos clínicos hablamos de voluntarios, no hablamos de participantes, porque son personas que han prestado voluntariamente y se han prestado a participar en ese ensayo clínico después de habérseles explicado en palabras llanas. Palabras llanas quiere decir que yo no hablo de inyecciones subdérmicas, yo hablo de inyecciones debajo de la piel, porque lo que se todo el mundo tiene que poder preguntar y además todo el mundo tiene que saber que cuando participan en estas investigaciones tiene el derecho a revocar su permiso en todo momento, cuando quiera y sin tener que dar ninguna explicación. Y esto es muy importante que la gente lo sepa, que esto cuando da un permiso, cuando firmas cuando te tienen que sacar un bulto o un tumor o una pequeña biopsia y tú firmas tu consentimiento para que esto se utilice en investigación, si a los 3 meses recapacitas o has hablado con alguien o por lo que sea, has perdido interés o la confianza y decides que no quieres participar en la investigación, ese facultativo, ese médico, ese investigador, tiene la obligación de descartar tu muestra de la serie de muestras que está recopilando. De esto va la ética. La ética nos recuerda que tenemos que preservar siempre no solamente la privacidad y la confidencialidad de las personas participantes, sino su dignidad. Y la dignidad se mantiene a través de los órganos y las células de ese paciente, ¿no? A veces los investigadores, colegas míos, me dicen, pero ¿yo por qué tengo que justificar éticamente el uso de unas células humanas que yo llevo cultivando en mi laboratorio desde hace 20 años? Y yo siempre les recuerdo, da igual el tiempo que llegues cultivando estas células en algún momento estuvieron dentro de una persona y esa persona tenía nombres y apellidos. Esa persona tenía derecho a que le preserváramos su dignidad y su confidencialidad y su privacidad. Y esos derechos subsisten en sus. Por eso uno tiene que ser consciente que cuando trabaja con unas células humanas es un material precioso, precioso no en el sentido de bonito, sino en el sentido de que es absolutamente un lujo, es un privilegio poder trabajar con esas células y uno tiene que ser responsable, respetuoso y saber que en esas células está el genoma de una persona y ese genoma se ha transmitido a sus descendientes y no podemos nosotros publicar alegremente los resultados de este genoma sin el permiso y sin el acuerdo de las personas, no solamente de las personas que inicialmente nos dieron su consentimiento, sino también de sus descendientes. Por lo tanto, la ética es fundamental en todo proceso investigador. Y quizá yo soy una rara avis, no solamente trabajo en raras, sino que soy raro en el sentido de que me he interesado especialmente por los temas de la bioética. He estado en diferentes comités, tuve ocasión de dirigir el Comité de Ética del CSIC durante la pandemia y ahora estoy en el panel de ética del Consejo Europeo de la Ciencia, que es el organismo que financia al máximo nivel pues, nuestras investigaciones, ¿no? Nuestro panel es el que recibe las propuestas de proyectos que científicamente están bien presentadas, son competitivas, son interesantes, pero bueno, no basta con que sean interesantes, tienen que estar desarrolladas de acuerdo con los estándares éticos que nos hemos dado. Si, por ejemplo, van a involucrar el uso de bebés o de recién nacidos, que son las personas que tienen la máxima protección, pues eso tiene que estar ultra bien justificado, porque si no está bien justificado, esas investigaciones, por muy científicamente interesantes que sean, no van a ser aceptables éticamente y no va a poder aprobar. Desde luego que importante el remarcar que pues al final los investigadores no hacen lo que quieren en el laboratorio, no hacemos. Uno de los proyectos que estamos elaborando en la Fundación Síndrome de Dravet y en el cual bueno, estoy involucrada yo también, es la elaboración de un biobanco y al final volvemos a lo mismo, tienes que justificar muy bien lo que vas a tener aquí por muy útil que sea a nivel científico y también remarcar un poco pues lo que decía usted, informar a los voluntarios de que su participación es revocable en cualquier momento y que no sientan tampoco que esto es una letra pequeña, que se les va a engañar por cualquier mínimo rendija, sino que el investigador está a su completa disposición para resolver cualquier pregunta, duda que tenga sobre los estudios, dónde van a derivar sus muestras, etcétera.
tenemos que ser muy responsables y tenemos que ser muy transparentes. El Reglamento General de Protección de Datos, que entró en vigor en 2018 y fue traspuesto al ordenamiento jurídico español, nos recuerda que tenemos que preservar estos datos personales. Claro, los datos personales, pues la gente piensa, esto es el nombre, donde vivo, mi DNI, lo que gano al mes, etcétera, pero tus datos personales también son tu genoma, tus mutaciones, las que llevas tú, las que vas a estar transmitiendo a tu descendencia. Estos son unos datos personales que, por un lado, tú eres el propietario de los mismos como persona depositaria que tiene ese ADN y tú puedes decidir pues darle el permiso a un grupo de investigadores para que investiguen sobre tu, pero que investiguen de una forma absolutamente regulada, no para que investiguen y para que publiquen todo tu genoma en una revista, para que todo el mundo pueda ver qué mutaciones o qué enfermedades tienes, ¿no? Eso tiene que quedar muy claro. Desde luego. Le hemos muy implicado en la divulgación científica y además mencionábamos relacionado con esto que en la información al paciente no se pueden utilizar tampoco términos científicos, sino que a veces hay que simplificar de forma que sea entendible. Ponía el ejemplo de inyección subdérmica y debajo de la piel. Entonces, ¿qué estrategias utiliza usted para hacer que temas complejos sean accesibles para el público general? Primero, lo que uno tiene que tener claro cuando está hablando al público en general es que no porque estas personas no sean científicas, no son tan inteligentes como tú. Por lo tanto, lo primero que tienes que saber es que estás hablando a personas tan inteligentes como tú, que saben de muchas cosas y probablemente no saben de las partes técnicas. Y en particular, cuando yo me dirijo a pacientes o a familiares de pacientes de enfermedades raras, yo puedo haber investigado durante muchos años esa determinada enfermedad, pero esos pacientes, esas familias conviven con la enfermedad 24 horas al día, con lo cual saben infinitamente mucho más. Y desde la honestidad y desde la humildad es como yo intento siempre acercarme. Y después uno tiene que acudir a metáforas, tiene que acudir a maneras de explicar situaciones complejas, pero que permitan explicar lo que uno está haciendo, cuidado, sin faltar el rigor, porque a veces cuando simplificamos algo nos dejamos lo relevante y eso no puede ser. Por lo tanto, uno puede simplificar si sabe mucho de un tema. Cuanto más sabes de un tema, más puedes simplificar. Por ejemplo, la edición genética puede ser más o menos difícil de entender, lo de cambiar los nucleótidos, las letras de nuestro genoma, pero si tú explicas que lo que estás haciendo en el fondo es lo mismo que cuando estás corrigiendo un texto donde has cometido un error gramatical o una palabra no te encaja y quieres sustituir esa palabra por otra, y esto lo hacemos casi inconscientemente, con el ratón ponemos un bloque en la palabra que queremos borrar, la borramos y la cambiamos por otra, estamos editando ese texto. Pues en el fondo les digo, las herramientas CRISPR nos permiten hacer lo mismo sobre las letras y sobre las palabras de nuestro genoma, que son nuestros genes. Y esta es una de las maneras que yo he mencionado a los ratones, a los modelos Avatar. Claro, Avatar me refiero a la película Avatar, de ciencia ficción, a la primera de ellas, ¿no? La que yo digo la buena, ¿no? En la cual aparecen estos seres azules que de alguna manera están conectados mentalmente con una persona. Yo esa es la metáfora que uso porque digo, es que ese ratón que lleva la misma mutación que esa persona, de alguna manera está conectado con esa persona y ese ratón es el avatar de esa persona, ¿no? Y así hay que ir con mucho cuidado con las metáforas. Las metáforas tienen que ser simples y tienen que ser autoexplicativas. Si tú tienes que destinar mucho tiempo a explicar una metáfora, es que no es una. Tiene que ser evidente, tiene que recurrir a elementos comunes. Uno tiene que ser capaz de, por ejemplo, yo hablo de genética a escolares de primaria, no solamente a estudiantes de instituto de tercero o cuarto de la ESO, primero y segundo bachillerato, que ya han dado genética, ¿no? Yo he hablado de genética a alumnos de tercero o cuarto de primaria, que no han dado nunca genética. Pero se puede hablar de genética sin hablar de genética. Yo es que trabajo en genes de la pigmentación y yo les enseño ratones blancos, ratones marroncitos, ratones negritos, ratones que manchas, ratones que tienen rayas, etcétera. Y claro, casi intuitivamente pues ellos se dan cuenta que cuando cruzo dos ratones blancos, sus hijos van a ser todos blancos. Y cuando cruzo dos ratones negros, sus hijos van a ser todos negros. Y de una manera así muy simple, pues ellos captan lo que son las bases de la genética, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ser capaces, los que nos dedicamos a esto de la ciencia, cada uno en lo suyo,
tenemos que ser capaces de simplificar y de poner a disposición de la sociedad, retornar a la sociedad, pues ese conocimiento que nosotros tenemos el privilegio de saber. Y quiero resaltar una cosa, uno no sabe de todo, yo sé un poquito de genética y eso es de lo que hablo y eso es de lo que divulgo. A mí no me hagas divulgar sobre los anillos de Saturno, porque sabré lo que he leído en los periódicos, pero no voy a poder divulgar de eso, porque no es mi tema de trabajo. Y cometería un error si pretendo divulgar. Durante la pandemia, acordémonos que había muy pocos expertos de verdad en coronavirus. Y de repente aparecieron miles de personas que opinaban sobre los coronavirus, sin saber. Y esto es muy complicado. Uno tiene una responsabilidad cuando es científico. Cuando los medios de comunicación te ponen un micrófono y te preguntan, es lo que llamo yo el síndrome de la alcachofa, me refiero al micrófono. Claro, el científico, pues de repente tiene que pensar, de lo que me preguntan, sé algo, porque si sé algo, puedo compartir ese conocimiento. Pero si lo que voy a decir es una opinión, como cualquier otra persona de la calle, a mí no me están preguntando para que den mi opinión. A mí me están preguntando para que comparta mi conocimiento. Por lo tanto, hay veces, de la misma manera que te decía que hay veces que hay experimentos que no hay que hacer, pues hay veces que hay que decir, mira, esto que me preguntas, yo no soy experto, no te voy a poder responder, pero puedes dirigirte a tal o cual persona que son más expertos que yo en este tema y te van a atender y van a poder responder. Uno tiene que ser capaz de decir, no, de este tema no hablo porque no sé. Uno habla de lo que sabe. Vemos que es muy complejo, que al final hay que tener muchos aspectos en cuenta, pero qué necesidad de trasladar todo lo que pasa en el laboratorio o a nivel investigación a la sociedad para que también pues, pueda estar informada de los avances que se van haciendo, que al final parece que es un tema como muy cerrado, que si no sale de los laboratorios no existe. Bueno, ya para cerrar la entrevista, Tenemos que, seguramente. tenemos que salir del laboratorio. O sea, sobre todo los investigadores que estamos en centros públicos de investigación, yo creo que nuestro salario es nuestro deber es contribuir a esparcir el conocimiento de lo que hacemos y de lo que hacen otros colegas como nosotros que trabajan en temas. Desde luego. Bueno, doctor Montoliu, ya para cerrar la entrevista, seguramente muchos jóvenes y futuros investigadores nos estén escuchando ahora mismo. ¿Cómo aborda la formación de nuevos investigadores en su laboratorio y qué habilidades considera especiales para ellos? Mira, lo más importante que yo considero es que uno lo tiene que. La investigación es un trabajo vocacional, es un trabajo como cualquier otro, por lo tanto está sujeto a la regulación laboral, no nos equivoquemos, pero es un trabajo que implica unos niveles muy altos de sacrificio, con lo cual los aspectos vocacionales son importantes. A uno lo tiene que gustar esto, uno tiene que ser curioso, uno tiene que tener esa curiosidad para responder preguntas de lo que está a su alrededor en la naturaleza. Y luego uno tiene que formarse de forma genérica. Actualmente las universidades ofertan muchísimos títulos de grado que yo creo que confunden más que ayudan a nuestros jóvenes, que cuando llegan a primero, sobre todo a segundo de bachillerato, pues se pasan todo el curso agobiados para tener la nota esa que les permitirá hacer esa carrera de sus sueños. No existe. Lo que sí existe es una formación reglada, una formación universitaria que yo siempre recomiendo que sea lo más genérica posible. Biología, química, física, medicina, farmacia. No hace falta hacer grados muy especializados, porque la especialización va a venir después. Va a venir cuando uno termina los 4 años de grado y se especializa en el 1 o 2 años de máster y aquellos que quieran seguir en la tesis doctoral. Es allí donde uno se especializa. Pero uno tiene que tener esa gran base genérica de todos los temas de una disciplina que le permita, pues, estar abierto a poder dedicarse a cualquiera de las múltiples subdisciplinas que tiene esa materia, ¿no? Yo siempre me gustó dedicarme a la genética, pero hay personas, que yo soy biólogo, hay personas que estudian biología y acaban dedicándose, por ejemplo, a la biología marina. Pero no por eso tienes que investigar o estudiar 4 años de biología marina. O sea, empiezas como biología y luego te especializas. Mi hija también es bióloga y ha decidido dedicarse a la bioinformática. Después de formarse como bióloga, se ha especializado en la extracción de datos y en la gestión de datos genéticos, bioinformática. Estupendo. Esto ha sido a posteriori. Esto es lo que yo recomiendo. De hecho, hay veces que se subestima un poco el primer año de carrera, digamos que es como el más genérico, en el que se habla de más tasa Es de abandono. importantísimo. Es importantísimo. Porque es el año genérico, es el año en el cual
te van a dar las bases que luego implícitamente, seas consciente o no, vas a estar usando el resto de tu grado y el resto de tu profesión. Desde luego. Queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Muchas gracias, doctor Montoliu, por su valiosa participación, compartiendo su tiempo y conocimientos con nosotros. Y gracias también a todos ustedes por acompañarnos en un episodio más. Cada granito de arena cuenta para aumentar la visibilidad de las enfermedades raras. No olvidéis que podéis seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las noticias y novedades. Nos encontráis en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter como @Fundación Dravet. Y nosotros os esperamos en el próximo programa. Un sueño, una meta. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias a la Fundación Síndrome de Dravet. Encantado de colaborar con vosotros. Ha sido un placer. Aunque la tormenta en nuestra piel se siembre, escribiremos mañana en nuestra frente una cura para Dravet. Nos vuelve valientes. Un instante eterno donde llueve cristal y los ojos buscan un final que sanar. El amor se convierte en nuestro arsenal en esta batalla que no quiere acabar. No nos rendimos aunque el mundo tiemble, aunque la tormenta en nuestra piel se siembre. Escribiremos mañana en nuestra frente una cura para Dravet. Nos vuelve valientes. Sonrisas se esconden tras nubes oscuras, pero esas risas volverán puras y la esperanza brilla en nuestra locura, porque un día hallaremos la cura.